Empecemos. Elasticidad de la demanda es un tema aplicado de derivadas y es un tema bastante útil en el campo de la economía, porque generalmente, digamos, encontrar una función de demanda es sumamente complicado. Hay que hacer un análisis econométrico riguroso, hay que obtener un montón de información, y aparte, desde el punto de vista práctico, como uno toma decisiones en un periodo de tiempo, el producto tiene un precio y luego la otra semana o durante otro periodo de tiempo el producto cambia de precio. Entonces lo que más que todo uno observa es, bueno, el precio aumentó en una cantidad porcentual, esta cantidad bajó en tal cantidad porcentual. Entonces, cuando están haciendo esa medición de la razón entre el cambio porcentual de la cantidad y el cambio porcentual del precio, lo que están obteniendo es una elasticidad, y lo que vamos a ver es que solo con ese número podemos tomar podemos obtener un montón de conclusiones sin necesidad de incluso conocer la función de demanda. Eso incluso hasta nos va a poder permitir determinar el ingreso marginal de una empresa solo observando, sí, la elasticidad de mi producto es tal, mi ingreso marginal va a ser negativo porque mi bien es inelástico. Si mi bien es inelástico, entonces vamos a ver de que con la elasticidad se pueden clasificar un montón de bienes. Los bienes esenciales serían unos bienes con demanda inelástica, mientras que los bienes de lujo serían bienes con demanda elástica. Si suben los precios, los productos que se van a ver más afectados son los elásticos, porque su demanda va a bajar más de lo que bajó el precio. Entonces ahí, digamos, hay una elasticidad promedio o una elasticidad de arco, y esta generalmente se define como el cambio porcentual en la cantidad y dividido el cambio porcentual en el precio. Generalmente, como medimos estas cantidades, es, bueno, si la cantidad es Q, el cambio en la cantidad, pues generalmente lo denotamos como delta Q. Entonces este es el cambio. Si el precio es P, el cambio en el precio va a ser delta P. Esto en realidad es como un Q1 menos Q2 y P1 menos P2. Entonces luego, si calculamos un cambio porcentual, el cambio porcentual es el cambio en la cantidad dividido la cantidad por el 100%. El cambio en el precio es, el cambio porcentual en el precio es el cambio en el precio dividido el precio por el 100%. Entonces esa es la forma como medimos la elasticidad, y esta cantidad nos va a ayudar a determinar cómo cambia la cantidad demandada si hay un cambio porcentual en el precio. ¿Es cambio en Q partido cambio en P? Cada uno multiplicado por Sí, 100%. ajá. Sí, esa es la forma más fácil, si hay un cambio porcentual en el precio. Aquí lo que vamos a observar es que la elasticidad es una cantidad negativa. La elasticidad es negativa. Esto viene, digamos, intuitivamente: si sube el precio baja la cantidad, entonces este Q sería negativo. O si baja el precio, que sería un cambio negativo, va a tener que subir la cantidad demandada. Entonces la elasticidad es una cantidad negativa. Ahí está con la forma como vamos a calcular la elasticidad en cálculo, se va a ver un poco más obvio por qué es negativo, por la pendiente de la función de demanda, que es la cual es negativa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar a una elasticidad puntual. Y ahorita observemos algo: estos porcentajes como que se cancelan, y como que en realidad la elasticidad promedio es simplemente una razón de tasas relativas de cambios. Entonces la elasticidad en realidad es una razón de tasas relativas de cambios. Una tasa relativa es
simplemente el cambio dividido Q y luego el cambio en P dividido P. Entonces ahora uno puede jugar con esta expresión un montón. Entonces generalmente lo que uno hace es que uno reescribe esto como delta Q dividido Q, y este otro denominador uno lo puede reescribir como P dividido delta P. Entonces una forma como pueden calcular la elasticidad es P dividido Q y Q delta Q dividido P. Esto podría ser entonces la P por Q, P partido Q por la derivada de Q. Ajá, por la derivada de Q respecto a P. Entonces, pero eso es cuando le dan la ecuación de la demanda. Sí, Entonces, cuando nos dan la demanda, y esa es la que se va a conocer como la elasticidad puntual. Entonces esta es una. Sí. Esa es la elasticidad puntual. Y todavía no hemos llegado. Ahí dice promedio otra vez. Todavía no hemos llegado. La puntual es cuando calculamos la derivada. Entonces ahorita solo estoy reescribiendo la expresión porque vamos a ver que la puntual ya está proporcionada en términos de derivadas. Otra forma como se puede reescribir esta expresión es que esto lo podemos pasar como un denominador. P dividido Q dividido delta P dividido delta Q, porque este delta Q lo podemos reescribir acá. Entonces la primera forma de elasticidad que vamos a conocer puntual es esta. Entonces ahorita ya jugamos un poquito con el álgebra. Tomemos nota de estas dos, porque dependiendo de cómo nos dan la función de demanda, vamos a usar o esta o esta. Entonces ahora voy a definir la elasticidad puntual, que aquí vamos a tener una función de demanda proporcionada. Si P f de Q, y esta es la que se conoce como función de demanda-precio, porque dada la cantidad demandada obtenemos el precio, es una función derivable. La elasticidad puntual es igual a lo siguiente. Y esta la vamos a denotar con esta letra griega que se conoce como eta. En algún momento también pueden usar la letra E. Solo que aquí puede haber una confusión porque ya tenemos aquí la letra E como 2.718115 y el número natural. Entonces mejor quedémonos con eta. Entonces esta como n colocha es la letra griega eta. Tiene una cola un poco más larga aquí. En un punto P y Q sobre la función de demanda-precio es la siguiente expresión. Aquí voy a aclarar de que estamos escribiendo la elasticidad en función de la cantidad. Entonces vamos a tener P dividido Q. Y ahora como estamos en un punto, esta razón de cambio promedio se vuelve una razón de cambio instantánea o simplemente una derivada de P de Q. Una forma como la van a ver también reescrita es, que es un poco más práctica, P dividido Q, de P de Q es P' de Q. Entonces esta es la otra forma como la pueden observar. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué no utilizamos esta? Esta no la utilizamos porque aquí lo que estamos diciendo es que la cantidad es función del precio. Entonces si la cantidad es función del precio, no podemos utilizar esta función porque aquí tenemos que el precio es función de la cantidad. Entonces este es un pequeño detalle sutil. Eventualmente voy a trabajar también con esta otra. Si nos proporcionan en vez de una función demanda-precio, una función de demanda-cantidad, donde la cantidad es función del precio, entonces ahí la fórmula va a cambiar un poco, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces ya con cualquiera de estas expresiones podemos empezar a calcular las elasticidades y vamos a considerar la siguiente función de demanda. Considere la ecuación de demanda PQ es igual a 900 menos Q cuadrado, y nuestra función de demanda va a tener límites para que el problema tenga sentido económico.
nuestra cantidad demandada va a estar entre 0 y 30, porque pasado de 30 el precio tendría que ser negativo y eso sería algo bastante extraño, sería un subsidio gigantesco. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a determinar la función de elasticidad de la demanda. Y solo para aclarar voy a poner en función de la cantidad. Solo tengo una pregunta. Sí. En la primera fórmula donde dice la elasticidad de Q, que es P dividido Q dividido la... Ajá, esta. No es N de P. Porque si no los dos son N, los dos son elasticidad de Q. N de P. Elasticidad de Q es igual a... Ah. La primera, no de la Esta. no, debería ser elasticidad de P. Arriba es electricidad, Y ahí, Arriba es elasticidad que es con P, sí. Si esta aquí sería, digamos, Q' dividido P, pero aquí lo que les estoy dando es que P es función de Q. Entonces, lo que uno puede decir, bueno, esto es como 1 dividido la derivada de esto, y esto es precisamente lo que estoy escribiendo acá. Si volteo esto sería 1 dividido dp de Q, que es precisamente lo que estoy escribiendo aquí. Entonces, digamos, aquí este problema, para orientarlos, puede que les pida, bueno, aquí exprésenlo solo en función de la cantidad o en función del precio, porque al final, como ambas variables son intercambiables a través de la función de demanda, uno puede reescribir el precio en términos de la cantidad o la cantidad en términos del precio. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es aplicar la definición. La elasticidad es igual a P dividido Q por 1 dividido la derivada del precio respecto a la cantidad. Muy bien, tengo esta derivada. Aquí voy a escribir P dividido Q y luego 1 dividido, ¿cuál sería la derivada de del precio respecto a la cantidad? Menos 2Q. Muy bien. Entonces ahí, como pueden observar, ya casi que tenemos la respuesta. Tenemos que la elasticidad es P dividido menos 2Q al cuadrado. Pero aquí, como quiero la función de elasticidad en términos de la cantidad, necesito reemplazar aquí la función de demanda, el precio, en términos de la cantidad demandada. Entonces en la siguiente etapa lo que realizo es que reescribo 900 menos Q cuadrado dividido menos 2Q cuadrado, y aquí está la elasticidad en términos de solo la cantidad. Para simplificar un poco el problema, puedo dividir aquí cada uno de estos términos uno por uno. 900 menos 2Q al cuadrado es 450 menos 450 dividido Q al cuadrado, y luego aquí esto se simplifica un poco. Aquí, como podemos observar, esta elasticidad va a tener valores negativos. Prácticamente para que tengamos un valor positivo necesitaríamos una alta cantidad demandada, pero posiblemente para esa alta cantidad demandada el precio ya va a ser negativo y eso no tiene mucho sentido. Entonces esta es nuestra función de elasticidad. Tiene grandes ventajas respecto a una función de elasticidad promedio. Nos pueden proporcionar cualquier cantidad demandada y ahora ya podemos determinar la elasticidad sin tener que volver a recalcular el problema. ¿por qué es más un medio? Porque menos Q cuadrado dividido menos 2Q al cuadrado, se cancelan las Q cuadradas, se cancelan los signos negativos. Tienes que dar otro pequeño detallito. Entonces ahí vamos a calcular la elasticidad de la demanda para dos tipos de cantidades demandadas. Entonces encuentre la elasticidad puntual de la demanda para una cantidad demandada de 10 y para Q es igual a 20. Interprete los resultados. Aquí incluso va a poner un problema de continuación de solo cómo interpretar la elasticidad. Entonces
¿qué realizamos aquí? Simplemente evaluamos la elasticidad para 10, que sería menos 450 dividido 100 más 1/2. Con una calculadora podemos encontrar que esto es igual a menos 4.5 más 0.5. Ok, aquí hay un menos 0.4. ¿Cómo interpretamos este resultado? Utilizando la definición original de elasticidad de cambio porcentual en la cantidad dividido cambio porcentual en el precio. La interpretación sería que si el precio aumenta en un 1%, la cantidad demandada y aquí voy a poner si Q es igual a 10. Entonces, si estamos en este instante y resulta que las siguientes semanas este producto sube en un 1%, la cantidad demandada va a bajar en un 4%. Eso significa, ese 4% es un cambio más alto que el cambio porcentual en el precio. Entonces, este bien posiblemente es sensible a variaciones bajas muy bajas en su precio. Otros bienes vamos a encontrar de que, aunque el precio varíe de manera significativa, la cantidad demandada no va a variar tanto. Entonces este bien se va a convertir en uno de estos si ahora estamos demandando 20 unidades. Cuando estemos demandando 20 unidades, aquí está nuestra función de elasticidad. Reemplazo Q por 20. 20 al cuadrado es 400. Y aquí vamos a observar que la demanda, la elasticidad sigue siendo negativa. Ese número aquí es igual a 450 dividido 400. Menos 5 octavos. 5 octavos. Esto me queda mal. Ya encontraste todo, nítido. Muy bien. Entonces, menos 5 octavos. Pero solo este número yo creo que es un 1.125. Pero 5 octavos está re bien. Entonces menos 5 octavos o... Ese número es menos 9 octavos. 9 octavos, muchas gracias. Sí, muy bien. Y eso es una respuesta, ¿sí? No entiendo, arriba ¿cómo se llama? La cosa aumenta, aumenta un 1% y disminuye 4%. ¿Por qué? ¿Es 1%? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale? Al 1%, si digamos no te dicen cuál es la variación porcentual, la forma más fácil es decir, bueno, voy a decir que el cambio es de un 1%. Pero para la interpretación, si uno quiere, uno puede decir, bueno, si el precio aumenta en un 10%, la cantidad demandada disminuye en un 40%. Y eso es otra interpretación válida. Entonces aquí podemos observar que la elasticidad sigue siendo negativa, pero ahora la conclusión cambia completamente, porque ahora un aumento del 1% no va a disminuir la cantidad demandada en un 4%, sino que la va a disminuir solo en un 0.625%, que es un cambio bastante leve. Este bien pues sí es un poco insensible a los cambios en el precio. Aquí, sí. Sí, es inelástico, sí que bueno que ya conocen ese término porque vamos a definir estos dos tipos de comportamientos. Aquí solo voy a escribir algo. Si el precio disminuye en un 1%, la cantidad demandada aumenta en solo un 0.625%. ¿Y por qué arriba era si el precio aumenta en un 1%? Ok, quería que me hicieran esta pregunta. Para interpretación, ahorita como podemos observar, no sabemos si el precio de este producto está aumentando o está disminuyendo. Entonces, cualquiera de estas dos conclusiones es válida. O sea, incluso hay unos que lo que escriben es si el precio aumenta y entre paréntesis disminuye, la cantidad demandada disminuye, entre paréntesis aumenta. Lo único que quiero que observen es que si
Si el precio sube, la cantidad demandada baja. Pero el mismo comportamiento ocurre, sí, pero en sentido contrario, si el precio baja, la cantidad demandada sube. Entonces esta es una conclusión válida. La escribí porque en algún momento, digamos, lo que realmente nos interesa a nosotros no es tanto la interpretación de la elasticidad, sino resolver un problema práctico. Entonces ahorita voy a escribirles, digamos, para Q10 el precio de este producto bajó en un 5%. Determine en cuánto cambia la cantidad demandada. Ahí también puedo haber dicho que bajó en 5 la demanda cuando subió en 8 el precio. Sí, también. Incluso este 5% en algún momento puede decir que el precio original de tal producto era 20 y ahora bajó a 19, entonces uno tiene que encontrar el cambio porcentual. Y digamos, ¿cómo resolveríamos este problema? Conocemos la elasticidad y conocemos cuánto es la cantidad demandada. Entonces, como tenemos que la elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad demandada, sí, dividido el cambio porcentual en el precio, entonces vamos a obtener de que el cambio porcentual en la cantidad es igual a la elasticidad por el cambio porcentual en el precio. Voy a poner cambio porcentual en P. Muy bien. Cuando Q es igual a 10, ¿a qué es igual la elasticidad? A menos 4. Este cambio porcentual en el precio, ¿a qué es igual? ¿A 5 o a menos 5? Aquí como va, menos 5. Muy bien, entonces aquí tenemos que la elasticidad es negativa, pero si hay una baja en el precio, en realidad la cantidad demandada está aumentando. Se cancelan los dos signos, entonces vamos a tener que la cantidad demandada aumente en un 20%. Entonces posiblemente estas son buenas noticias para los productores de bienes elásticos. Entonces esto ni siquiera es necesario utilizar esta ecuación, esto casi que uno puede razonar. Bueno, la elasticidad es de menos 4, el precio bajó en un 5%, si el precio baja en un 5%, la cantidad de demandada aumenta en un 5 por 4%. Entonces ahorita voy a clasificar las diferentes categorías de elasticidad. Como pueden ver, esto es un problema. Este es un tema no tanto de cálculos, sino de interpretación y de cómo utilizar la información que se les proporciona, porque en algún momento tal vez no les ponen en cuánto cambió el precio, sino en cuánto cambió la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que aumenta o disminuye el porcentaje? Dijo que no importa, que podía Sí. ponerle que... Sí, si les pongo solo interprete, ahí pueden poner aumente o disminuye. Yo creo que me inclinaría más por la que aumenta, porque generalmente los precios aumentan en el tiempo. Es la más común. Pero no necesariamente. Pero pueden escribir cualquiera. Pero donde sí es importante la conclusión es si ya les digo que específicamente este producto bajó o subió de precio. Entonces digamos, vamos a tener que un bien tiene demanda elástica si la magnitud de su elasticidad es mayor que 1. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un cambio porcentual del 1%, pero la cantidad demandada disminuye en un porcentaje mucho mayor al 1%. Entonces, esto es lo que estoy resumiendo con esta simple desigualdad de que el valor absoluto de la elasticidad de eta es mayor que 1.
también se puede escribir así, que eta es menor que menos 1. La elasticidad unitaria es un bien bastante difícil de encontrar, es un bien que el precio bajó en un 2%, la cantidad demandada sube en un 2% y se mantiene en la misma proporción. Pero este solo es un caso y ocurre cuando eta es igual a menos 1. La demanda inelástica se va a obtener cuando la magnitud o el valor absoluto de la elasticidad es menor que 1 o cuando nuestra elasticidad está entre menos 1 y 0. Entonces pueden usar cualquiera de estas dos, los dos son de resultados equivalentes. Ahí te es bueno aclarar, digamos, qué tipo de bienes se espera que tengan demanda elástica, digamos bienes de lujo, o con muchos sustitutos. Es como yo creo que el pan y las papas, entonces esos han de ser bienes elásticos. Si en algún momento uno de esos productos baja su precio, la cantidad demandada por el otro producto va a bajar de manera significativa porque tienen un montón de sustitutos. Entonces, si en algún momento hay aquí una subida de precio, las personas van a escoger los productos con muchos sustitutos. Los bienes de lujo también se ven afectados con un aumento en el precio. Simplemente se dejan de comprar una razón mucho mayor que a la razón a la que bajó el precio. Hay otros bienes que posiblemente ustedes ya conocen y son los bienes que les conviene tener si quieren tener un monopolio. Estos son los bienes esenciales o con pocos sustitutos. Entonces, en este caso, un ejemplo que yo creo que se menciona repetidas veces es la gasolina. Aunque suba de precio la gasolina, la cantidad demandada se mantiene prácticamente igual, va a disminuir en un porcentaje muy pequeño. Es uno de los bienes que casi que es perfectamente inelástico. Eso tendría que una elasticidad igual a 0. Entonces ahí está, solo para regresar al problema anterior, vamos a clasificar la elasticidad puntual de la función de oferta que trabajamos. Y luego vamos a seguir trabajando más problemas de elasticidad. Entonces clasifique la elasticidad para la función de demanda del ejercicio 1. Para Q es igual a 10 y Q es igual a 20. Entonces, ¿cómo clasificamos esta elasticidad? Solo voy a volver a escribir los valores que teníamos de elasticidad. Cuando teníamos 10, yo creo que teníamos menos 4. Y con 20 teníamos menos .625 o 5 octavos. Muy bien. Entonces, cuando Q es igual a 10, ¿la demanda es elástica o inelástica? Sí, elástica. Un leve cambio en el precio ocasiona un cambio mucho mayor en la cantidad demandada. Este 4 es mayor que 1. Ahora cuando tenemos 20, sí, inelástica. Esos ejercicios pueden parecer simples, pero van a ser críticos a la hora de determinar el ingreso marginal de una empresa si solo conocemos el precio y una elasticidad puntual. Muy bien. Entonces esto es lo que tenemos. Ahorita voy a trabajar otro ejercicio de que posiblemente hayan visto funciones de demanda de esta forma y se han preguntado por qué les interesa mucho a los economistas o se utilizan demasiado en el análisis económico. Es porque tienen propiedades muy deseables. Entonces vamos a encontrar la función de elasticidad. De la siguiente función demanda-precio.
Entonces, ¿cómo encontramos esta función de elasticidad? Aquí solo tenemos que calcular la derivada, P dividido Q dividido la derivada. Y voy a poner otra vez en función de Q. Solo por. Entonces la elasticidad es P dividido Q por 1 dividido la derivada de P respecto a Q. Ahorita, para trabajar de manera más fácil este problema, más para el hecho de calcular la derivada, voy a reescribir el precio cantidad como esta función como 10.000 por Q a la menos 4. Entonces aquí voy a obtener de que este precio lo puedo escribir como 10.000 por Q a la menos 4 dividido Q. ¿A qué sería igual esta derivada? Sí, menos 40.000. Voy a escribir aquí el menos porque para que no moleste. 40.000. Sí, Q a la menos 5. Entonces ahorita tengo que simplificar esta expresión. Menos 10.000 dividido 40.000. Y ahorita lo que vamos a observar es que me queda una simple resta de cocientes. Puedo mover este como Q a la 4 en el denominador. Q a la 4 por Q a la menos 5. Todo esto me queda Q a la 0, entonces quiere decir que todo esto se cancela. Entonces qué nítido, porque esto se cancela 1, siempre y cuando Q sea diferente de 0, pero esto no va a existir porque tendríamos un precio infinito. Entonces aquí lo único que hice es que indiqué que Q a la menos 4 dividido Q a la menos 4 es igual a 1, lo cual es bastante parecido a lo que tengo aquí. Aquí tenemos algo muy bonito. Para estas funciones potencia no importa cuál es la cantidad demandada y el precio del producto, su elasticidad siempre se va a mantener constante. Entonces en este caso la elasticidad es constante, la función de elasticidad. Y la demanda es inelástica. Entonces es bien bonito trabajar con este problema porque incluso si lo graficamos, aquí tenemos la cantidad, aquí tenemos el precio. Tiene, digamos, un poco de sentido si la cantidad demandada es 0, es porque posiblemente ese bien tiene un precio exorbitante. Otra cuestión que vamos a ver de que no es necesario que el bien sea gratis para que la cantidad demandada sea exorbitante. Si por ejemplo les están vendiendo una laptop a 1 centavo, ¿quién no va a querer una laptop? O 2 o 3 o 4. Ahí uno compra las que uno pueda. Entonces más o menos este es el comportamiento que exhibe este tipo de función de demanda-precio. Y esto no solo está limitado a esta función 1 dividido Q a la cuarta, si tienen 1 dividido Q a la n. Su función de elasticidad también va a ser constante. Entonces todas las funciones de demanda. ¿Y vamos a tener que graficar? No, esta gráfica es solo para ilustrar. Digamos, a mí varios de estos problemas para orientar más la discusión me gusta hacer gráficas. Aquí por ejemplo podemos ver que la razón de cambio está cambiando. Aquí la pendiente es muy empinada, la pendiente se va haciendo 0, pero la elasticidad se mantiene constante. Y esto es otra cuestión importante, no hay que confundir la elasticidad con la razón de cambio. La elasticidad es una razón de tasas porcentuales, no es razón de cambio. Una constante Q a la menos n tiene función de elasticidad constante. ¿Sí? Sí, usted puso que la elasticidad es constante, ¿por qué? Por el hecho de la función. Cuando vio la gráfica.
No, con la gráfica no. No, con la gráfica no vi que la elasticidad es constante. Con cálculo. Utilicé con cálculo. Pero esto ver gráficamente que esta función de elasticidad es constante es muy difícil. Tal vez Mario puede. Otro ejemplo que vamos a trabajar va a ser la función de demanda lineal. Esa vamos a ver de que a pesar de que la pendiente es constante, su elasticidad va a cambiar de manera significativa. Entonces ahí está. Tengo que mencionar una observación. ¿Qué pasa? Una pregunta Sí. antes de pasar al otro. Ajá. Ahí donde dice 10.000 por Q elevado a la menos 4, abajo. Ajá, sí. Eso es 40.000, pero adelante hay una negativo Q. Este signo negativo lo trasladé al numerador. ¿Pero eso qué es? ¿Es menos Q? Es menos Q, sí. Sí, entonces menos Q por Q a la menos 5 es Q a la menos 4. Y Q a la menos 4 dividido Q a la menos 4 es menos un cuarto. Sí, la cantidad es función del precio. Porque eso lo derivó. Entonces la gran pregunta es ahora, si tenemos que la cantidad es función del precio, ¿cómo podríamos calcular la elasticidad? Aquí con la fórmula, sí, es la otra fórmula. Podemos hacer dos cosas. Podemos encontrar la inversa de esta función, resolver P en función de Q y... No, gracias. Entonces se recuerdan que en algún momento les había mencionado que la elasticidad empezábamos con dQ de Q dividido dP de P, y eso lo habíamos reescrito como P dividido Q de Q de P. En este momento sí es bueno utilizar esta forma. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos la derivada de la cantidad respecto al precio, y tenemos precisamente que ahora la cantidad está en función del precio. Entonces esta fórmula es la que vamos a utilizar para la función de demanda cantidad. Entonces vamos a decir si Q G de P, que esta está denotada como función de demanda cantidad. Es una función derivable. La elasticidad puntual. Sí, vamos a la elasticidad puntual se calcula como, y es exactamente la misma fórmula con un pequeño detalle. Ahora la elasticidad es función del precio, pero solo porque esta función depende del precio. O sea, si nos dicen en la función que nos dan que es, o sea, que Q depende de P, tenemos que usar esta fórmula. Sí. Y si es P de Q, la de arriba. La otra. Son fórmulas intercambiables, porque si en algún momento solo quieren memorizarse una y calcular la inversa de la función, lo pueden hacer. Ahí sí que... Ajá. Hay varias funciones donde es fácil encontrar la inversa, por ejemplo la función de demanda lineal o funciones cuadráticas, pero si hay otras funciones de demanda de que encontrar la inversa es sumamente complicado. Entonces cualquiera de estas otras es la misma. Estas dos son la misma. Entonces ahorita voy a trabajar un problema donde precisamente voy a tratar de calcular las dos elasticidades, utilizar las dos fórmulas de elasticidad solo para indicarles de que no importa cuál usen, van a llegar a la misma respuesta. Entonces vamos a tener este siguiente ejercicio. Ahora estas clases ya están grabándose con audio. Las últimas dos clases el audio no funcionó por configuración de la computadora.
Sí, es bastante parecido. Yo creo que en algún momento cambian un poco los problemas o algún detalle menor. Entonces observen aquí qué problemita hay. Q es igual a la raíz cuadrada de 500 menos P. Función de demanda cantidad. Muy bien. Y solo para aclarar, en función del precio. Entonces, digamos, este ejercicio, ¿cómo lo realizamos? No hay mucho que hacer. Simplemente aplicamos la fórmula. P dividido Q. Esta me gusta más porque P es de P y de Q de Q. Tenemos que encontrar la derivada de esta función respecto al precio. Bueno, escribámoslo como G solo para mantener la misma notación. Ahora aquí tengo que tener cuidado. Ahora como tengo que escribirlo todo en función del precio, tengo aquí P. Ahora Q es lo que reemplazo por la función de demanda. Muy bien, tenemos esto por el momento. Y ahora ¿a qué es igual la derivada de esta función respecto al precio? Medio P. Ajá. Por 500 menos P a la menos 1 medio. Que lo voy a escribir así. Solo por el detalle de que quiero cancelar estas raíces cuadradas. Pero esto es lo mismo que 500 menos P a la menos 1 medio. Entonces lo bonito es que estas dos raíces cuadradas se cancelan. Tengo menos 0.5P dividido 500 menos P. Y ahora con esta fórmula hay que tener mucho cuidado, porque si les pido que calculen la elasticidad para Q es igual a una cantidad como 20, aquí no meteríamos 20, sino tendríamos que encontrar el precio para el cual la cantidad demandada es 20. Entonces ahí está. Esta es la forma rápida, pero si, digamos, si en algún momento quieren utilizar la otra fórmula, se puede hacer también. P dividido Q por 1 dividido F' de Q, pero con este detalle. Aquí no tenemos la cantidad, el precio en función de la cantidad, sino tenemos todo lo contrario. Entonces, para poder encontrar esta derivada necesitamos encontrar la inversa de esta función. Entonces, encontremos aquí P. Encuentre P. Entonces, tengo que Q al cuadrado es igual a 500 menos P. Y luego resuelvo para P y obtengo que P es igual a yo creo que 500 menos Q al cuadrado. Entonces estas dos funciones son prácticamente iguales, solo que una es inversa de la otra, pero nos proporcionan la misma información. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a calcular esta derivada respecto a Q. P dividido Q. La derivada de esta función es menos 2Q. Y ahorita obtenemos esto, pero ahorita, ok, ¿qué necesitamos sustituir? La elasticidad la queremos encontrar en función del precio, entonces reemplazo P es igual a 500 menos Q cuadrado o Q es igual a la raíz cuadrada de 500 menos P. La de Q. ¿Por qué la de Q? Porque si reemplazo Q tengo P y puedo expresar la función de elasticidad en términos del precio. Ahora un debate aquí que puede haber es que si en algún momento calculan la elasticidad en función de la cantidad, sería una respuesta válida siempre y cuando no digamos en función de qué variable la queremos. Entonces aquí pueden haber varias respuestas equivalentes,
para comprobar que obtenemos la misma respuesta, voy a reemplazar la cantidad por el precio. Entonces aquí tengo este P menos 2 es como menos 0.5 por P. Q al cuadrado es 500 menos P, y aquí obtenemos exactamente las mismas respuestas. ¿Y por qué usaría el método 2? Porque tal vez pues, en un examen uno empezó con esta fórmula, no te diste cuenta, ¡ay no! Entonces uno dice, ¡ay no! Ya no me recuerdo de la otra. O digamos, hay personas que se familiarizan con una de estas. Entonces en algún momento quiero decirles, hay respuestas equivalentes. Y también digamos, aquí compruebo de que estas dos fórmulas son prácticamente la misma, solo que la información se trabaja de diferente manera. Entonces trabajemos aquí un poquito más con este problema. Determine si la demanda es elástica para un precio de 100 unidades. Problema capcioso podría ser que en vez de que P es igual a 100 les digo que Q es igual a 20. Entonces, ¿cómo encontramos esta elasticidad? La evaluamos cuando P es igual a 100. Y aquí vamos a obtener menos 0.5 por 100 dividido 500 menos 100. ¿A qué es igual toda esta expresión? Tal vez antes de usar la calculadora pueden multiplicar aquí un poco esto. Es como un menos un octavo. No es necesario encontrarlo en decimales porque digamos un octavo es menor que 1. Sí. Y observen que siempre tenemos este signo negativo. Entonces aquí tenemos un bien con demanda elástica o inelástica. Inelástica, sí. Si eso de los signos en algún momento confunde, ok. Esto es igual a 0.125, lo cual es menor a 1. Tenemos demanda inelástica. Muy bien. Vamos re bien con el tiempo. Vamos a ver aquí que... Como vamos bien con el tiempo, voy a hacer una pregunta capciosa. A ver, la cantidad. Entonces tenemos que la cantidad demandada del bien de un momento a otro sube un 40%. Entonces el artículo como que se volvió de moda. Entonces estime en cuánto cambia porcentualmente el precio. Aquí como tenemos tiempo, puedo dejar que si el precio originalmente es de 100. Entonces digamos aquí cómo trabajaríamos este problema. Es un problema de interpretación. Tiene que sacar el n de 100, ¿no? ¿O no necesariamente? Ya lo tenemos. Entonces es solo igual al 40% dividido lo que le falta. Sí. Entonces aquí digamos el cambio porcentual en el precio sería igual a la elasticidad por el cambio porcentual que habría en la cantidad demandada. Ahora posiblemente este problema no está bien redactado porque cuando el artículo se vuelve de moda en todo caso le subirían de precio, pero en todo caso posiblemente este artículo se volvió de moda porque era un bien caro. Entonces el precio bajó significativo, no bajó mucho, pero igual la demanda subió increíble. Y lo que vamos a ver es que a pesar de que la cantidad demandada subió en un 40%, en realidad el precio yo creo que solo bajó en un 5%. Si mal no estoy. Sí. Digamos que si nos dijera
ahí lo mismo, pero que si P es otro número hay que volver a calcular la elasticidad. Sí. Y luego multiplicarlo por el porcentaje que nos dé. Sí. Y eso es lo que, esa sería la respuesta, ¿no? Sí, en algún momento tenía pensado esto, que digamos P es igual a 100 y quería cambiarlo para, digamos, si en este caso el precio fuera de 200, tendrías que encontrar... ¿Cómo se expresa? O sea, ¿cómo puedo expresar la respuesta? O sea, ¿cómo el precio bajó un 5%, o el precio que de venta ahí... 5%, no pone 5% porcentualmente lo mismo. Sí, bajó en 5, entonces sí. El cambio porcentual es de 5. Entonces, si en algún momento les pido, por ejemplo, bueno, el precio es igual a 200, si no tenemos esa información, hay que volver otra vez a nuestra función de elasticidad, recalcular esto, 500 menos 200, yo creo que esto es menos un tercio, el bien sigue siendo inelástico, si mal no estoy, si es un menos 0.33. Entonces el cambio porcentual en el precio para este caso sería menos, voy a poner menos un tercio por el 40%. Esto aquí es un menos, sí, perdón. Esto es solo resolviendo una duda que me preguntaron, esto ya no es parte del problema, pero digamos, estas son formas como pueden esperarse estos problemas. Observen que lo más difícil no es la parte del cálculo, sino toda la interpretación. Entonces aquí tenemos un nuevo problema para presentar, la elasticidad de una función de demanda lineal. Esa posiblemente ya la han visto con otro enfoque. Como vamos a ver con derivadas, las conclusiones van a ser exactamente las mismas, solo que en algún momento posiblemente el enfoque de cálculo lo sienten un poco más fácil y directo que andar recalculando los cambios porcentuales. Elasticidad para una función de demanda lineal. En las notas tengo el caso en general de que tenemos un intercepto B y una pendiente M, pero aquí vamos a trabajar con un problema que va a ser 1000 menos 2x, 2q, para orientar un poco mejor la discusión. No es necesario graficar esta función de demanda, pero en algún momento, digamos, quiero hacer algunos comentarios sobre esta función, que cuando no hay cantidad demandada hay un precio bastante elevado de 1000. La función de demanda sigue teniendo pendiente negativa. Eventualmente, cuando la cantidad demandada llega a 500, en este momento el precio se vuelve igual a 0, que es una de las críticas que hay con las funciones de demandas lineales, o sea que en algún momento hay posibilidades de precios negativos. Entonces esta es nuestra función de demanda lineal. En algún momento voy a mencionar este punto cuando el precio es igual a 500, vamos a ver que este precio que es igual a 250 va a tener conclusiones muy importantes a la hora de analizar la elasticidad de esta función. ¿Sí? 500, ¿no? 250 es el otro. Sí, 250 es abajo. Es abajo. Sí, cierto, 250 y el precio sería 500, sí, muy bien. Que eso a veces es lo que vuelve un poco confuso este análisis. Entonces ahí está. Solo vamos a calcular la elasticidad. Entonces calcule la función de elasticidad. Y ahí no voy a indicar si en términos del precio o en términos de la cantidad, para que me indiquen qué fórmula prefieren usar. P partido Q, pero por una derivada o dividido una derivada. Bueno, aquí el precio está en función de la cantidad, entonces tengo que dividir por esta derivada. Entonces la elasticidad es igual a P dividido Q por 1 P' de Q o F' de Q. Muy bien.
Entonces tengo P dividido Q. La derivada simplemente es igual a menos 2. Y ahorita, para la interpretación del problema, yo creo que, bueno, el libro reemplaza Q por P, pero en todo caso, porque como esta fórmula la estamos expresando solo en términos de la cantidad, reemplacemos P por la cantidad. 1000 menos 2Q dividido menos 2Q. Entonces esto es igual a 1. Yo creo que es menos 500Q. Muy bien. Entonces esta es nuestra función de elasticidad, una función relativamente fácil, pero como vamos a observar, aquí tenemos todos los tipos de elasticidades imaginables. Entonces ahora vamos a encuentre para qué precio la demanda se vuelve es unitaria, la demanda es unitaria. Bueno, la elasticidad de la demanda es unitaria. Entonces aquí, ¿qué necesito realizar? Igualar eso a menos 1. Sí, muy bien. Entonces la elasticidad es unitaria cuando es igual a menos 1. Entonces esto significa que tengo que resolver esta ecuación. 1 menos 500 dividido Q es igual a menos 1. Aquí es igual esta función. Menos 500 dividido Q es igual a menos 2 porque estoy restando menos 1 en ambos lados de la ecuación. Estos signos negativos son un poco molestos, entonces los podemos quitar. Y ahora, ¿qué sería igual Q? 250. Sí, 250. Ajá. Solo el 500 no es negativo. Es negativo, pero como teníamos un menos 2, solo cancelé ambos signos negativos de ambos lados, porque si no la respuesta me quedaría menos 500 dividido menos 2. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Porque puso ahí abajo para encontrarla que la demanda era igual a menos 1. Porque tenemos que... No es 1. el valor absoluto. Pero entonces puede ser cualquiera de los dos. Ahí es donde viene la interpretación económica. La elasticidad es siempre negativa. Entonces si estoy diciendo que el valor absoluto es igual a 1, descartamos 1 y nos tenemos que quedar con menos 1, porque como la elasticidad es siempre negativa, aquí solo estamos analizando la magnitud. Ese es otro pequeño detalle, porque ahí sí hay una gran confusión, porque hay personas que aborrecen tanto los signos negativos que todas las elasticidades por default las escriben con signos positivos. Muy bien. No, aquí sí es positivo Q. No puede haber un negativo Q, ¿sí? Una demanda negativa. Sería de problema bastante extraño. Posiblemente eso está indicando que el modelo tiene limitaciones. Pero aquí viene todavía una pregunta, que ¿ya encontré la respuesta o no? No. Meterlo. Sí, entonces, como me están pidiendo el precio. Sí, la función de demanda original. Muy bien, entonces esto quiere decir que el precio para el cual la demanda es unitaria es 500. Entonces ya solo nos falta una parte más de este problema. Tenemos que determinar cuándo la demanda es elástica y cuándo la demanda es inelástica. Entonces voy a escribir aquí para cuáles precios voy a poner para cuáles cantidades, porque es más fácil hacer esto con cantidades. La demanda es elástica y para cuáles es inelástica. Entonces digamos, aquí hay un problema. Aquí tenemos que trabajar con
el punto donde la elasticidad es unitaria nos está diciendo, bueno, debajo de esa cantidad posiblemente la demanda va a ser elástica o inelástica, y arriba va a ser todo lo contrario. Entonces eso es lo bonito de haber determinado esta, donde la elasticidad es unitaria, porque entonces lo que podemos decir, bueno, trabajemos esto por caso, sí. Trabajemos por un caso. Bueno, ¿qué pasa si la cantidad es menor a 250? Esto lo podemos resolver por medio de desigualdades, pero yo siento que es más fácil que propongamos simplemente un número, una cantidad menor a 250 y determinemos la elasticidad. Es un análisis válido y esta técnica nos va a servir un montón a la hora de que determinemos cuándo una función es creciente o decreciente. No es tanto el enfoque de este curso trabajar este problema con desigualdades para decir así esto ocurre cuando solo metamos un numerito, digamos un numerito fácil, 100. Bueno, entonces ¿qué pasa si la cantidad, cuál es la elasticidad cuando se están demandando 100 unidades? 1 menos 500 dividido 100. 1 menos 5, esto es igual a menos 4. ¿Y qué tipo de elasticidad tenemos para este caso? Elástico. Y lo que van a observar es que no importa la cantidad que seleccionen menor a 250, 200 también nos da elástico, 0 nos va a dar también elástico. Entonces resulta que si Q es menor a 250, sí, ahí es cuando nuestra demanda es elástica. Ahora, si hubieran dos puntos donde la elasticidad es unitaria, ese problema ya se vuelve mucho más interesante. Bueno, entonces, para 250, ¿qué se imaginarían que va a suceder? ¿Que la demanda sea elástica o inelástica? Inelástica, solo por comprobación voy a encontrar cuál es la elasticidad cuando Q es igual a 500. Sí, todavía hay, nítido. Esto me gusta un montón. Aquí es cuando el bien se vuelve perfectamente inelástico. Tal vez lo mejor hubiera sido usar un 300, pero sí. Pero igual, digamos, esto es un bien inelástico. Incluso no solo es inelástico, sino sería perfectamente inelástico. Les recomiendo usar tal vez 400, porque 500 dividido 400 es 0.8. Y eso nos queda que pero aquí, ¿por qué me están dando? ¿Cuál es el máximo de cantidades demandadas? Sí, 500, no sé por qué el resultado me queda extraño. Me quedan ahí hay como unas elasticidades positivas, pero bueno, no importa. Pero en todo caso, nuestra demanda es inelástica cuando Q es menor a 250. Entonces, por esta razón había hecho el diagrama de la ecuación de demanda lineal. Vamos a ver si este es el segundo programa. Voy a volver a regraficar esta función de demanda. Y voy a indicar las regiones donde la demanda es elástica y donde la demanda es inelástica. Es el punto donde todo cambia, es cuando Q es igual a 250. Muy bien. Entonces, todas las cantidades que son menores a 250, en este caso la demanda es elástica. Y ese es el punto que es 0,1000, si mal no estoy. Sí, 0,1000. Para darle un poco más de ubicación, voy a rotular los ejes. Entonces esto es lo bonito de la función de demanda lineal. A pesar de que tiene una pendiente constante, empieza siendo un bien perfectamente elástico. En este punto se vuelve inelástico y luego eventualmente se vuelve perfectamente inelástico. Pero es que aquí tiene sentido, aunque baje el precio, la cantidad demandada ya no va a subir, se va a quedar ahí en 500. Entonces esto es 500,0. Otra forma como pueden ver esta conclusión, se puede escribir Q es menor a 250 o que P
es mayor a 500. Todo depende del enfoque, si quieren verlo con el enfoque precio o el enfoque cantidad. Entonces, demanda elástica para cualquiera de estos dos casos, que en realidad son los mismos, y uno tiene que estar preparado para interpretar la información de la forma como se vea presentada. Q es mayor que 250, o en todo caso el precio se vuelve menor a 500. Entonces, hasta en las desigualdades no se pueden poner de acuerdo el precio y la cantidad. Entonces, ahorita voy a ver cómo estoy de tiempo. Bueno, ahorita vamos bien con la clase. Voy a hacer una derivación más. Este tema posiblemente miremos otro ejemplo durante la clase, porque sí. Una pregunta, esa función hay que restringirla. Sí, hay que restringirla, es muy buena idea. O sea, es bueno que restringir esta función, que Q esté entre 0 y 500, porque si no vamos a empezar a obtener valores bastante raros, y eso es lo que quiero evitar. Muy bien, entonces, ¿por qué nos interesa mucho trabajar con la elasticidad? Porque hay una relación entre el ingreso marginal y la elasticidad. Ahora, les puedo escribir la fórmula. Si quieren que la derive, la puedo derivar, pero ahorita quiero trabajar, digamos, un problema bastante práctico, que es un problema bonito. Entonces, nuestra función de ingresos es precio por cantidad. Aquí voy a decir que el precio depende de la cantidad, y luego voy a calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal es DI respecto a Q. Aquí necesito utilizar una regla del producto, dP de Q por Q más P por Q, y la derivada de Q respecto a Q es igual a 1. Entonces, digamos, ahorita puedo encontrar este ingreso marginal, media vez me dan la función de demanda, pero el problema, ¿qué pasa si no me la dan? Todavía podemos interpretar el ingreso marginal si hacemos aquí unos cambios interesantes. Voy a factorizar el precio. Aquí, para evitar ambigüedades, voy a quitar este paréntesis porque aquí solo nos queda P. Muy bien. Factorizo P. Y luego aquí obtengo dP dividido de Q dividido P más 1. Esta cantidad aquí es igual. Casi, porque la elasticidad la tenemos ahorita de dos formas, pero una de las formas es P dividido Q por dQ dP. Aquí lo que tenemos, como pueden observar, como que todo está volteado. Muy bien, entonces esto no es la elasticidad, es el recíproco de la elasticidad. Muy bien, entonces tenemos esta fórmula bien bonita que es bastante práctica. El ingreso marginal es igual al precio por 1 más el recíproco de la elasticidad. Y aquí tenemos conclusiones muy importantes. Si el bien es elástico, si la demanda es elástica, el ingreso marginal es positivo, o voy a escribir que el ingreso aumenta, porque eso es generalmente la conclusión que van a tener que decir, que el ingreso aumenta en vez de que el ingreso marginal es positivo. Lo pueden observar. ¿Por qué esto es así? Digamos, pueden con un numerito como n es igual a menos 2, 1 dividido menos 2 va a ser menos 0.5, un número menor a menos 1, y como aquí tenemos 1 más un número más pequeño que 1 y estamos calculando esta diferencia, esta cantidad va a ser positiva.
En algún momento pueden jugar aquí con las desigualdades y todo, pero en todo caso la conclusión importante es: si la demanda es elástica, el ingreso aumenta, lo cual conviene para artículos de lujo. Para artículos de lujo, si la cantidad demandada aumenta, van a obtener mayores ingresos porque se va a demandar más de lo que el precio está subiendo. Pero esa P está arriba. Sí, es el precio. Pero dice P prima, donde borró la Q. Ahí, no, a la parte. ¿A dónde está P prima? No, pregunto. Es P. No, aquí era P paréntesis Q, solo está diciendo que el precio es función de la cantidad, pero para no confundir las Q solo lo escribí como P. Entonces aquí tengo que ahora que si la demanda es inelástica, el ingreso disminuye. Entonces, desde el punto de vista de un productor de bienes esenciales, no le conviene que la cantidad demandada aumente porque el precio va a aumentar, va a disminuir, pero no lo suficiente como para compensar la cantidad de demandada, que no va a aumentar mucho. Entonces va a obtener menores ingresos. Y tenemos 5 minutos. No sé si solo quieren medio ver un problema práctico con una conclusión práctica. No hay que hacer nada de cálculo. Solo es un problema de observación y podemos trabajar más. Ahí Mario y Silvia les tienen unos problemas bien bonitos de estos. O sea, me disculpo, pero lo bonito es que aquí tenemos que una tienda de electrónica vende 500 impresoras a un precio unitario de $80. Si el precio baja a $75, se venden 50 impresoras más. Entonces lo primero es un problema básico. Primero vamos a calcular la elasticidad promedio y luego vamos a determinar si vale la pena bajar el precio a $75. Vamos a poner aquí explique. ¿Cómo calculamos la elasticidad promedio? Y aquí maximicemos. La elasticidad promedio solo es 80 y la 75. Sí, nítido, ok. Entonces tengo el cambio de demandado de impresoras de 550 menos 500 dividido 500 dividido, bueno, ahora el precio baja en 5 unidades, 75 menos 80 dividido 80. Yo creo que aquí tengo un décimo si mal no estoy, y 5 dividido 80. Esto yo creo que es 1 dividido 16. Bueno, aquí tengo un menos 5, pero ¿qué tipo de elasticidad es esta? Elástica. Entonces solo con esa conclusión pues vale la pena bajar el precio a 75. Observemos aquí, si la demanda es elástica, el ingreso aumenta. Entonces sí vale la pena porque vamos a percibir un 16% menos de ingreso, pero eso se va a ver compensado con el 10% más de ingresos que vamos a percibir vendiendo 50 unidades más. Entonces sí vale la pena.
vale la pena porque el ingreso marginal es positivo. Y todo esto lo pueden concluir solo con esta ecuación. Pueden, o sea, calcular estimar el ingreso marginal, pero no es necesario. Aunque esto solo es válido cuando los precios van reduciendo. Entonces, si los precios van reduciendo, el ingreso aumenta si la demanda es elástica y el ingreso disminuye si la demanda es inelástica. Pero si se van aumentando precios, es al revés. Ah, sí, qué bueno que mencionaste eso. Esa última relación la voy a mencionar en otra ocasión. La razón del ingreso respecto al precio. Sí, las conclusiones se cambian, pero proporcionan la misma información, pero todo cambia. Muy buena observación. Ahí en el lab posiblemente van a ver esa fórmula también. Pero es que esto es práctico. Muchas gracias. Bueno, sí. Les vamos a entregar los cortos. Inés,